¿Quién es Karl Marx? Karl Marx fue un pensador de origen alemán que tuvo sus estudios en las universidades de Bonn, Berlín y Jena, donde finalizó sus especialidades en Derecho, Historia y Filosofía. Aunque oficialmente no estudió economía, varios historiadores lo consideran como un economista muy importante debido a su principal obra, El Capital, una de las obras sobre economía más leídas y estudiadas de todos los tiempos. Convertido en un demócrata radical, Marx trabajó por un tiempo como periodista y profesor, pero sus ideas políticas le obligaron a dejar Alemania e instalarse en París en 1843, donde fue expulsado en 1845, obligándole a refugiarse en Bruselas. Posteriormente pasó a llevar una vida más estable en Londres, lugar en el que se desarrolló la mayor parte de su obra escrita. Gracias a su dedicación a la causa del socialismo, le hizo sufrir carencias económicas, siendo ayudado por su amigo Friedrich Engels. Finalmente murió el 14 de marzo de 1803 en Londres, Reino Unido. El objetivo del marxismo es que sean los propios trabajadores quienes a través del Estado manejen los medios de producción, lo cual posibilitaría una sociedad sin clases, lo cual evitaría que una minoría acumule los medios de producción para explotar a la mayoría. Las ideas de Marx se pueden resumir en una simple frase: abolir la propiedad privada. El marxismo originalmente fue que los trabajadores dieran un alto y se levantaran en contra de los burgueses, así formando un nuevo sistema socioeconómico al cual hoy en día es tan conocido. La razón por la cual resonaba con la gente era por la revolución industrial, que logró incrementar la producción del capital, pero con el costo de aquellos trabajadores siendo demandados una mayor cantidad de esfuerzo, a la vez que los burgueses aumentaban su poder adquisitivo sin siquiera mover un dedo. Hasta que un día, el pueblo ruso en 1917 dijo: ya basta, ya que no estaban dispuestos a seguir con tal vida y fueron hacia la yugular de los burgueses y los monarcas. Todo porque un prusiano había escrito sus ideas en libros de renombre hace años. El objetivo estaba siendo cumplido, incluso después de la muerte de Marx mismo. El camino al verdadero comunismo no era sencillo, pero un hombre en particular creía firmemente en lo que Marx había previamente dicho. Ese hombre era Vladimir Ilich Ulyanov, o Lenin, como más se le conoce. Un hombre que conmovió al pueblo y lo puso de su lado. Desafortunadamente esto no se logró. Lenin falleció y Stalin subió al poder, quitándole la oportunidad completa a Trotsky de poder ser líder. A continuación vamos a explicar la idea original que se tenía acerca de esta escuela. Antes que nada tenemos que aclarar que la idea que todos tenemos acerca de esta teoría en realidad no es la original. Esto debido a que durante la Segunda Guerra Mundial y después de ella, Stanley toma esta idea de sistema social, pero que lo lleva a los extremos, cambiando así su idea o incluso propósito inicial. Asimismo, provoca que toda la gente en el mundo tenga ahora esa idea acerca de esta escuela. Dicho esto, podemos iniciar con la explicación de esta ideología original. Esta idea fue creada por Max y Engels durante la Segunda Revolución Industrial, por acabar con las ideas que tenía el capitalismo de la época. Básicamente habla de la búsqueda de la igualdad y comodidad entre la sociedad y sin clases sociales. Marx afirmó que se basó para crear esta idea en su frase que decía: lo que yo hago de mí, lo hago por la sociedad. Básicamente quiere decir que cualquier cambio o acción que tengamos nosotros va a tener una reacción dentro de la sociedad. En su ideología quería explicar que una sociedad justa e igualitaria solo podía crearse sin el poder capitalista y si solo nos concentrábamos en el apoyo mutuo y colectivo. Pero como nos podemos dar cuenta, esta ideología no duró por mucho tiempo sin esta comprensión inicial. Karl Marx ha sido sin duda uno de los intelectuales más importantes del siglo XX. Muchas personas lograron entender una parte de sus sufrimientos cotidianos de la vida social. Hay veces en la que dicen: los clásicos no envejecen, pero es una falacia. Envejecen, sí, pero hasta la fecha fue quien dejó clara la atención de los contemporáneos sobre las alienaciones simplificadas en la mercantilización de todo lo humano. Aunque en este momento solo la criticaron y despreciaron su obra, ya que notaron que echaba o hacía de menos la ética.
Pero tiempo después, renovaron y juntaron nuevamente sus ideas y aceptaron. A la fecha, siempre se encuentra cuando debemos dialogar y discutir sobre la economía, sociología, historia e incluso la filosofía. Marx quería el comunismo, sí, pero lo que hizo fue restablecerlo. Postuló que la libertad consiste en que el Estado dejara de ser un órgano superpuesto a la sociedad, pero creyó que la dictadura era necesaria para llevar el comunismo a la sociedad de iguales. Marx fue crítico del narcisismo. Que él haya pretendido fundar el marxismo es dudoso, pero había algunos que lo apreciaban y se hacían llamar marxistas. En conclusión, a la fecha se puede hablar de esta obra, el marxismo y también el comunismo. Se debe distinguir en lo que dijo y en lo que hizo. Ahora bien, ser algo más que liberales. Puede querer decir antiliberales, pero es algo beneficioso para los socialistas. Se puede ver en las personas, partidos y movimientos que se hagan en todo el mundo. Incluso sigue existiendo porque no solo ha sido de poder, sino que ha sido ideario y de movimiento de liberación para la gente anónima. El marxismo sigue tan vigente ya que fue explícito con la valoración de las luchas entre las clases sociales. Hay gente que lo tiene más presente que otros. Por ejemplo, la agricultura, ya que él les dio a conocer que siempre habría un progreso. Y la globalización, ya que siempre van a haber cosas nuevas que les ayuden. ¿Cómo resultó el marxismo? Tras su publicación en 1882, la ideología creada por Marx pasó muchas veces desapercibida, mas su primera aparición importante en la historia se dio al comienzo de la Revolución Rusa, pues uno de los líderes del Ejército Rojo, Stalin, era un seguidor y lector de Marx, siendo el líder de la rama más radical del temprano comunismo, los bolcheviques. Esta revolución estalló en 1917 y a causa de esta el Imperio ruso se retiró de la Primera Guerra Mundial. La guerra se extendió hasta 1922, donde comienza el periodo de recuperación, donde todo el sistema económico y político de Rusia se basó en las ideas marxistas de una sociedad sin clases y de cómo los trabajadores deben de ser los que dirigen la operación económica. A partir de esta fecha, después de 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, con ella se dividen las zonas de influencia, soviética y americana. En la zona soviética, el marxismo comunista se impuso como la ideología principal, entrando Polonia, Rumania, Bulgaria, Hungría, entre otras naciones a ella. Por la misma época, China y Cuba entraron a la ideología, siendo aquí cuando llega su máximo esplendor y entrando en decadencia hasta 1991 con la disolución de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín. Hoy en día podemos notar que hay lugares donde esta ideología funcionó, pues estos lugares, como Yugoslavia o China, no tomaron las ideas marxistas de la misma manera, pues en estos lugares no fueron tan radicales y así daban un mejor ejemplo, por eso hasta que China lo cambió totalmente y Yugoslavia colapsó. También hoy en día, ciertos lugares del mundo aún conservan estas ideas, e incluso ejércitos, siendo los mejores ejemplos Corea del Norte y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una fracción comunista en México. Los términos de su ideología es una perspectiva teórica y un método de análisis socioeconómico de la realidad y la historia que considera a las relaciones de clase y el conflicto social utilizando una interpretación materialista del desarrollo histórico y adopta una visión dialéctica de la transformación social y análisis crítico del capitalismo. El marxismo ha pretendido desarrollar una ciencia social unificada, histórica, teórica social, teórica económica, ciencia política y epistemología para la comprensión de las sociedades, divididas en clases y fundamentación de una división revolucionaria del cambio social que ha inspirado innumerables movimientos sociales y políticos a través del mundo. Presenta tres dimensiones identificables: una dimensión económica social, una dimensión política y una dimensión crítico-filosófica. El análisis marxista ha denominado materialismo histórico, enfatiza en el carácter determinante de las condiciones materiales, relaciones sociales y lugares en la producción
en la vida de las personas y en la conciencia que tienen sobre sí mismas y sobre el mundo. Dicha base material es considerada, en esta perspectiva, determinante en última instancia de otros fenómenos sociales, tales como las relaciones sociales, políticas, el derecho, la ideología o la moral.